Una de mis fuentes favoritas de noticias pro vida en Argentina es un servicio que se llama Notivida, ¿no? Usualmente publica análisis más que propiamente noticias, ¿no? Pero son análisis noticiosos, es decir, basados en hechos. Y hay una analista excelente que estoy casi seguro es abogada, que se llama Mónica del Río, ¿no? Y que analiza todas las cuestiones que tienen que ver con la defensa de la vida, de la familia. Y recientemente Notivida señala algo que se escapa completamente al radar de la mayoría de nosotros, ¿no? Y me incluyo, siendo periodista. Pero Notivida tiene esta habilidad de entrar en el callejón sin salida, gigantesco, en el laberinto de las Naciones Unidas, donde se toman decisiones que son definitivas para un país, o que pueden ser definitivas, y esas decisiones definitivas son aplicadas de burócrata a burócrata. O sea, no son personas elegidas las que están en la ONU. Esas personas, esos burócratas, la gran mayoría de ellos pro aborto, antivida, antifamilia, etcétera, deciden políticas que luego las comunican a otros burócratas dentro de los países, no a las autoridades elegidas, no a los congresistas, no al presidente, sino a los burócratas en los ministerios, ¿no? Y ellos terminan aplicando políticas a espaldas del pueblo, ¿no? Entonces, junto con estas políticas salen los distintos análisis y las distintas decisiones que no lee nadie, ¿no? Pero que lamentablemente tienen un impacto y demuestran cuál es la política de las Naciones Unidas para nuestros distintos países, ¿no? Ustedes probablemente saben que existen lo que se llama los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, ¿no? Y que son una serie de objetivos establecidos por las Naciones Unidas para el 2030, ¿no? Y en el 2030, supuestamente, las naciones, ya desde los 90, digamos, ¿no? O sea, las naciones deberían tener estos 40 años, o comenzando desde el 2000, 30 años, para lograr significativas mejoras económicas, ¿no? A través de todas estas técnicas debemos llegar a este porcentaje, a este número del Producto Bruto Interno, ¿no? A este nivel de pago de impuestos, y al mismo tiempo a este nivel de desarrollo, de sueldos, de beneficios, de salud, de vivienda, etcétera. Objetivos que tienen todos que ver con, digamos, la calidad de vida de los miembros de un país y el bienestar económico. Todo esto, y de ahí el nombre, entre comillas, sostenible, todo esto sin afectar el medio ambiente y, al contrario, reduciendo las emisiones cercanas a cero. Y en consecuencia, todo este boom económico no va a poder venir ni de la minería, por ejemplo, para un país como el Perú, no va a poder venir del petróleo para una compañía como para un país como Venezuela, no va a poder venir de la crianza de ganado de forma tradicional, ¿no? Por el gas metano que producen las vacas, con lo que significa para Argentina y Brasil, sino que es todo este mítico recurso a la energía renovable, que genera muy pocos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, todas las organizaciones ideológicas que están metidas en las Naciones Unidas, todas las ONG abortistas y antivida,
repletaron esta agenda, ¿no?, de objetivos de desarrollo sostenible, la repletaron de aborto, ideología de género, paternalismo estatista, total violación de los derechos a la libertad religiosa de las mayorías religiosas. Ni siquiera estamos hablando de las minorías, ¿no? O sea, imagínense las minorías. Entonces, todo este paquete, supuestamente que es para que el mundo sea mejor, ¿no? Queremos un mundo mejor, ¿no? Todos los niñitos agarrados de la mano, ¿no?, de distintos colores, esa que nos enseñaban en el colegio. Estos funcionarios siguen pintando con crayolita, ¿no?, de colores, queremos un mundo mejor, aborto, control natal, ideología de género, ¿no? Entonces, bueno, resulta que las Naciones Unidas publicó, como revela Mónica del Río, la semana pasada, o un poco más, la última semana de septiembre, publicó el análisis de 2021 sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 en la Argentina. O sea, publicar ya, ok, cómo el COVID ha afectado, ¿no?, el camino de Argentina y de su gobierno rumbo a cumplir la Agenda 2030. Y como dice Mónica del Río, dice, el informe concluye que en el caso de la Argentina, así como de varios otros países de renta media, o sea, donde no hay ingresos muy elevados, pero no son como los países más pobres, el logro de la Agenda 2030 estaba atrasado ya en el escenario sin COVID, ¿no? E incluso para el 2050 era poco probable que se cumplieran muchos objetivos, ¿no? Es decir, la economía argentina es un fracaso. Eso es lo que están diciendo con palabras bonitas. O sea, ni remotamente se están acercando a lo que debería haber pasado el 2030 antes del COVID. Y mucho menos para el 2050. Y a todos estos problemas, sigo citando el documento que revela Mónica del Río en Notividad, dice, sin embargo, la pandemia ha agregado considerables desafíos. O sea, peor todavía. El escenario de impulso a los objetivos del desarrollo sostenible permite mirar más allá de la pandemia teniendo en cuenta el impacto del escenario COVID, pero proponiendo un esfuerzo ambicioso para promover el desarrollo humano del país y lograr las metas ODS, transformando una amenaza en una oportunidad para las generaciones futuras. ¿Cómo? O sea, los burócratas de las Naciones Unidas van a decir, vamos a aprovechar esta pandemia para que sea mejor en vez de que sea, ¿no?, transformando una amenaza, cito textualmente, transformando una amenaza en una oportunidad para la generación futura. ¿Cómo? Si Argentina sin COVID tenía una economía que no estaba cercana ni remotamente al logro de los objetivos de las Naciones Unidas. Y ahora, ¿a qué viene toda esta fraseología, esta verborragia de pero lograremos? Sí, ¿cómo? O sea, no se pudo antes sin COVID y ahora con la élite política más incompetente que Argentina recuerda. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, el documento dice, lamenta cito textualmente, el aumento de los niveles de pobreza y de inseguridad alimentaria. Uno de los países más ricos del mundo, especialmente productores de alimentos, ¿no? Porque, o sea, el Perú, por ejemplo, produce una gran minería, pero producir alimentos masivamente no es fácil. El Perú tiene muchos microclimas, pero son pequeños, ¿no? Argentina tiene esta vasta pampa húmeda, tiene todas estas regiones donde se cultiva de todo que se puede comer. Las piedras que salen de la minería, que hay que mandarlas para que se purifiquen en minera, eso no se come, eso se tiene que negociar y hay que traer ingresos, y eso no está mal. Pero digo, o sea, la inseguridad alimentaria en Argentina es un doble escándalo, ¿no? Y las dificultades en el acceso a la salud y educación, no obstante, destacan
el documento destaca positivamente los notables avances. Mira, la gente se está muriendo de hambre, pero hay que destacar los notables avances que Argentina ha hecho en materia de ideología de género y del aborto, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? La gente se está muriendo de hambre, pero pueden abortar, ¿no? ¿Qué tal éxito? Felicitaciones, Argentina. Y has resuelto el problema del hambre matando bebés. Bueno, en realidad no los has resuelto porque la gente sigue teniendo hambre, ¿no? La pobreza sigue siendo extrema. Pero puedes matar bebés, ¿no? Entonces, dicen más adelante, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, relevan las prácticas que el sistema de salud tuvo que implementar para afrontar la pandemia y asegurar la continuidad de servicios esenciales en salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva, o sea, aborto, salud integral de adolescentes y diversidades, o sea, operaciones para transexuales y métodos de control natal contra el permiso de los padres en los menores, con un enfoque de curso de vida, ¿no? Entonces, resulta que un país que está en una situación catastrófica, un país rico, con uno de los niveles de educación más altos de América Latina, es un país donde existe un hambre que es una vergüenza, que es difícil de explicar, salvo por la corrupción masiva, recibe felicitaciones de las Naciones Unidas. Y un país como Hungría, por ejemplo, que se ha opuesto a la ideología de género, o un país como Polonia, cuyas economías están avanzando sólidamente, donde el índice laboral está en niveles sin precedentes, donde el bienestar económico está garantizado, pero donde parte de esto significa apoyar a la familia y en consecuencia oponerse a la ideología de género y restringir el aborto, resulta que recibe estos palazos pues, de la Organización de Naciones Unidas porque, bueno, es verdad que le están dando de comer a su gente, pero no dejan a las mujeres abortar. ¿Para qué existe un gobierno? O sea, la tarea fundamental de un gobierno, y eso es lo que las Naciones Unidas, los burócratas de las Naciones Unidas han olvidado, es para asegurar el bienestar de las personas, comenzando por las necesidades más básicas: alimento, salud, vivienda, educación. Entonces, ¿por qué la ONU, a un país que es una catástrofe en esos rangos, lo felicita simplemente porque ha legalizado el aborto y la ideología de género? ¿No? Entonces, como grandes éxitos, la ONU destaca la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2009 y en agosto del 2020, la creación del Gabinete Nacional para la Transversalización de las Políticas de Género. ¿Saben lo que significa transversalización de la política de género? Que ningún ministerio va a estar libre de, y ningún ámbito del gobierno va a estar libre de la ideología de género, de que se diga todes, les, etcétera, ¿no? Que tienen como metas, efectivamente dice, incorporar las perspectivas de género en todas las políticas públicas del Estado Nacional, ¿no? Y elogian que la creación del Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral, o sea, básicamente la Gestapo de el aborto y de la, entre comillas, educación sexual a espaldas de los padres, y luego el decreto 721-20 sobre el cupo laboral trans, ¿no? O sea, que las empresas tienen que tener un cupo de transexuales contratados, ¿no?
Es obligatorio un grupo de transexuales para que no sean discriminados, entre comillas. Claro, en este momento Argentina es absolutamente igualitaria porque no hay trabajo, ¿no? Entonces ahí están todos igualitos. Papás, mamás, trans, bisexuales, todo lo que quieran. Excelente en la aplicación de la igualdad de parte del gobierno argentino. La paradoja es que la igualdad se basa en que no hay trabajo para nadie, ni trans ni nada, ¿no? Y si no hay trabajo para la mayoría de la gente, entonces el cupo trans no se va a poder cumplir, ¿no? Porque el cupo es un porcentaje. Y si el número de empleados es 0, ¿cuánto es el 5% de 0? 0, por si acaso, ¿no? Entonces, justamente, nosotros estamos viendo el total trastocamiento de las prioridades por parte de nuestros gobiernos y la urgencia de que nosotros saquemos a estos gobiernos por la vía democrática y pongamos gobiernos que prioricen lo que le corresponde hacer a un gobierno, las necesidades esenciales de la población. O si nosotros creemos en la retórica como la del gobierno argentino, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Todo es una catástrofe, pero el aborto está legalizado, las políticas de ideología de género completamente insertadas en el país. Si eso es lo que quieren, pues adelante, ¿no? Pero entonces el católico que vota por este tipo de gobiernos después no se queje, no tiene derecho a quejarse. Porque años atrás podíamos decir, no sabía que este político representaba estas cosas, no sabía que existían esas ideologías. No, ahora las conocemos y vemos el efecto devastador sobre nuestros países. Entonces nadie puede reclamar ignorancia invencible, ¿no? Inocencia en la ignorancia. No. Si no votas como crees y si no eres un activista social como crees, entonces no te quejes del gobierno que te toca. Que tengas un buen día.